conviviendo, recibiendo de la palabra y va a ser un tiempo especial. Así que vaya tomando nota, va a ser como el segundo sábado de julio para que lo vaya considerando. Y los matrimonios les invitamos a que no falte, que vengan. A partir de esta reunión se va a empezar a compartir temas sobre familia, así que no se lo pierda. Ya se dio un curso bastante amplio sobre la pareja, sobre el matrimonio, pero el matrimonio también somos papás, así que con hijos y en muchos casos ya nietos, así que es importante recibir también instrucción sobre la familia en su totalidad. Así que los animamos, vénganse, vale la pena seguir creciendo y seguir siendo instruidos en la palabra de Dios. Bien, abra su Biblia en Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Y hay un tema aquí que he titulado "No desecho la gracia de Dios". Está aquí literalmente de Gálatas, pero encontramos que el apóstol Pablo está tratando con la iglesia de Galacia. En el capítulo 1 habló de cómo muy pronto habían sido convencidos, engañados por falsos maestros de que la salvación era por fe en Cristo Jesús, pero además de eso había que hacer las obras de la ley, como la circuncisión, etcétera, ceremonias. Pero la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para que podamos tener nosotros vida eterna. Y no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, aunque en la Biblia pues sí está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero estoy hablando del mensaje del evangelio, solo es uno. La salvación es por fe en la obra redentora en Cristo Jesús, y es un regalo de Dios, es un don de Dios que por gracia podemos nosotros recibir. ¿Y cuántos saben que necesitamos corregir en nuestra vida muchas cosas a veces? Bueno, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que no seamos llevados fácilmente con una doctrina que no viene de Dios, con una enseñanza que no viene de Dios. Y hoy en día, como Pablo se lo dijo a Timoteo también, que en los postreros días vendrían muchos engañadores, muchos que traerían un evangelio diferente, un mensaje diferente al mensaje de la palabra de Dios. Y que muchas personas sentadas ahí, teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de estos maestros, porque les van a hablar cosas que les gusten a su oído, y no lo que viene y transforma desde el corazón todo en nuestra vida. Así que hay un solo evangelio, no hay diferente evangelio, solo el que está en la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Son las buenas noticias que nosotros recibimos y debemos llevar a otros también. Pero el capítulo 2 nos habla de un suceso de Pablo con Pedro, los dos apóstoles de Jesucristo. Pedro
de los primeros 12 apóstoles que llamó específicamente el Señor, que vivieron con Él durante 3 años. Pero el apóstol Pablo, como un abortivo, él mismo lo reconoce, el Señor lo escogió a él para ser otro de sus apóstoles, ya Jesús habiendo resucitado de los muertos. Y los dos tenían el mismo mensaje, porque Pablo fue instruido por el Señor mismo también. El Señor ya resucitado, Él lo instruyó. Pero no es fácil mantenernos firmes en la palabra de Dios sin movernos ni a izquierda ni a derecha, porque tenemos muchas presiones externas, incluso presiones personales, pensamientos personales. Y aquí encontramos un episodio donde el apóstol Pablo le llama la atención, por decirlo de alguna manera, al apóstol Pedro. Obviamente nunca encontramos en la actitud de Pablo una prepotencia o una superioridad o un querer exhibir a Pedro. Pero era necesario que hiciera esto por los demás hermanos y por los demás creyentes. A veces es necesario corregir en la iglesia cosas que pueden parecer, son pequeños detalles, pero que a la larga pueden llevar por otro camino. Y vemos aquí que Pedro era un hombre como nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pablo también. Que podemos equivocarnos, sí o no, pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo y personas que nos aman, que nos pueden decir: esto no está bien. Así que cuando alguien te corrija, no te enojes. A veces los hijos, cuando los papás les decimos esto no está bien, mira lo que dice, medios se enojan, pero no te enojes, hermano o hermana. Si es conforme a la palabra, es para nuestro bien y el bien de los demás. ¿Cuántos saben que una persona puede arrastrar a muchos al error, pero una persona puede llevar a muchos por el camino recto? Y el versículo 11 dice el apóstol Pablo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, un cristiano maduro que acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, muchos podríamos decir: no, si le habló duro, le dijo hipócrita. No era un término para ofenderlo. Estaba diciendo Pablo que mostraba dos conductas diferentes, Pedro, una con los judíos y otra con los cristianos. Y tú y yo debemos aprender de comportarnos como cristianos donde quiera que estemos, en la familia, en el trabajo, en el cine, en donde quiera que vas. Porque a veces en el cine dices: está oscuro, y gritas cosas o haces cosas que no. Debemos tratar de ser congruentes en donde quiera que estemos. Así que Pablo lo hace
con un espíritu de mansedumbre para con Pedro. Porque si tú después estudias, nunca encontramos a Pedro reclamando en alguna de sus cartas o en alguno de los acontecimientos en Hechos, reclamando que Pablo lo trató incorrectamente. De hecho, Pedro hace mención de Pablo y de sus cartas en varias ocasiones en sus escritos. Y él habla de Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Escribe algunas cosas difíciles de entender y no encontramos en él ningún resentimiento, porque entendió que era lo mejor, que era para el progreso del evangelio. Así que Pablo sintió la necesidad de corregir esta situación con Pedro. Ahora, este pasaje también nos muestra algo que en la religión es muy común: decir que Pedro fue el elegido por Jesús para ser el principal de los apóstoles. Y hasta el día de hoy en la religión, los que son los líderes máximos en la religión, llamados papas, que eso se acuñó mucho después, consideran que recibieron de Pedro uno y luego otro y otro y otro esa autoridad, y que ellos ahora son vicarios de Cristo. Bueno, vicario significa representante de Cristo, pero todo cristiano somos representantes de Cristo, ¿sí o no? Todos somos, la Biblia dice que somos embajadores en nombre de Cristo, que somos siervos de Jesucristo. Así que a donde tú y yo vamos representando a Cristo. Por eso es importante ver nuestro comportamiento y vida delante de los demás, porque no nos representamos solo a nosotros, sino que dicen: mira, dice que es cristiano. O sea, de eso hablan, no dicen pues es de Cojumatlán. No, casi nadie sabe que soy de ahí. No, hablan de que somos cristianos. Y muchos que incluso yo a veces me sorprendo, me dicen: hola pastor, y yo pues ¿de dónde? Bueno, nos consideran que somos cristianos y somos representantes de Cristo. Así que Pedro era un apóstol igual que los demás, igual que Juan, Jacobo, Felipe, aún de aquel que no quería creer, ¿se acuerdan? Todos fallaron, sí o no, en algunas cosas. Y dijo: no, yo hasta no ver voy a creer. Bueno, no seamos tomasinos, pero Pedro era un apóstol de Jesucristo y un hombre como nosotros que podía fallar. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, hermanos. Ningún hombre como nosotros puede ser la cabeza de Jesucristo, porque todos fallamos. Aquí está el ejemplo con Pedro. El único que no falla y que permanece para siempre se llama Jesucristo. Y la Biblia es muy clara que Él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia. El asunto es que Pedro vino por primera vez a Antioquía y comía con los gentiles, sabiendo que esa era la libertad cristiana. Ya no hay judío ni gentil. De los dos pueblos el Señor hizo uno solo, quitó la pared
intermedia de separación. Antes sí había una separación y el judío decía, ellos son gentiles, no podemos comer con ellos, no podemos entrar en sus casas. Era algo que tenían en el judaísmo. Pero Cristo cambió todas las cosas. Cambió nuestra vida y cambió nuestro pensamiento de los demás. Te voy a decir una cosa, hoy se escucha mucho la discriminación y todo ese asunto. Bueno, sí la hay, aún entre los cristianos, aún en las iglesias, y no debería de ser, porque todos fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. Del color que quieras, la nacionalidad que quieras, del estrato social que quieras, somos creados a imagen y semejanza de Dios y merecemos respeto de los demás. Y obviamente debemos respetar a los demás. La mujer ahí encuentra la valía que el Señor le dio. Fue creada también a imagen y semejanza de Dios. Así que en la tradición judía no podrían haber hecho esto de comer con los gentiles. Pero Pedro lo hacía, y en esta ocasión vienen de Jerusalén a Antioquía un grupo. Ellos decían que era de parte de Jacobo, pero no es cierto. ¿Cuántos saben que también somos dados a eso? Me dijo el pastor que te dijera. No, si no te dijo, no digas eso. Aún en los niveles de política, los que están en puestos intermedios dicen, no, es que el jefe, el secretario, dijo esto, y no es cierto. Estos que vinieron, que decían que venían de parte de Jacobo, no venían de parte de Jacobo. Ahorita lo vamos a ver cómo en Hechos Jacobo mismo habla de esto. Hechos capítulo 15, versículo 24, en el concilio de Jerusalén se trata este asunto. Y está hablando Jacobo y dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, sí eran cristianos, a los cuales no dimos orden, o sea, no los enviamos nosotros, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Y nos ha parecido bien, estamos hablando del concilio de Jerusalén, se reunieron Pablo, Bernabé y los apóstoles a tratar asuntos concernientes a las iglesias y a la fe que predicaban. Y entonces dice Jacobo, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué diferente cristianismo, ¿no crees? ¿Qué habían hecho Pablo y Bernabé? Y obviamente Pedro, Jacobo, Felipe, Juan, todos los, y miles y miles de cristianos exponían su vida por predicar el evangelio de Jesucristo. Y hoy en día, ¿qué pasa? Ni siquiera queremos que sepan que somos cristianos muchas veces. Ay, ¿por qué no tomas? Yo les decía en la clase esta mañana que cuando uno es un cristiano todavía carnal o débil o niño, como dice la Escritura, decimos, es que estoy tomando medicina y el doctor me dijo que el vino y la medicina podrían hacer cortocircuito. Y no nos atrevemos a decir, porque soy cristiano. ¿Cuántos ahorita dicen, no tomo porque soy cristiano? No ando de borrachote porque soy cristiano.
No hablo de esta manera porque soy cristiano. No me comporto así porque soy cristiano. Y a los muchachos los presionan también mucho en las escuelas, en sus círculos de amistades, etcétera. Pero qué bendición cuando un joven hace lo que hizo Daniel y sus amigos, propuso en su corazón no contaminarse con las cosas que el rey les ofrecía. Babilonia era la ciudad por excelencia en sabiduría, pero también en avances, pero también en perversiones. Y ellos decían no, porque Cristo murió por nosotros. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todavía el siglo pasado mucha gente moría por predicar a Jesucristo. En México, en Michoacán, en ciertas zonas, en Chiapas, en Guerrero, en muchos lugares. Hacia el norte fue avanzando un poco más el evangelio y eran un poco más tolerantes, pero lo que es el centro de México y el sur, muchos murieron. Y si avanzas hacia Centroamérica, África, Asia, etcétera, muchos murieron en el siglo pasado por compartir a Cristo. Y hoy en día con poquito nos doblamos, con poquito decimos no, es que ya no me van a aceptar en esto, en aquello. Con poquito, hermanos. Pero daban testimonio los apóstoles que Pablo y Bernabé habían arriesgado su vida. Hace unos días estuvimos en una iglesia con unos hermanos en Texas y hubo bautizos. Entonces se les dio la enseñanza sobre el bautismo por el pastor Armando Monsiváis. Pero el domingo que yo predicaba les decía, miren, es que el bautismo ahora es muy diferente también a como era antes. No lo que representa, como dice Romanos 6, nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y en su resurrección. Y debemos andar en novedad de vida, en una vida diferente. Pero lo que representaba en el principio del cristianismo era que el bautismo era público. Era ahí generalmente en el río Jordán, cuando era en Israel. Y cuando era fuera de ahí eran en ríos o lagos, en lugares públicos donde todos los demás los veían. Los demás habitantes, los vecinos, los que estaban por ahí cerca. Y eso representaba identificarte con Cristo y decir, me estoy identificando con Cristo, por eso vengo a las aguas del bautismo, he creído en Él. Y no era cualquier cosa, eso podría, como decimos otra vez, ganarte la exclusión. Mira, aquí en Oaxaca, en Chiapas, hacia el sur de nuestro país, hay poblaciones donde todos son cristianos. ¿Por qué? Porque fueron expulsados de su pueblo, de su comunidad por ser cristianos. Expulsados literalmente porque las autoridades no les daban servicios ni de agua, ni de luz, ni de drenaje. Les prohibían en muchas ocasiones comprar en ciertas tiendas, no les vendían. Y ellos fueron expulsados de su comunidad y se fueron reuniendo y hay algunos pueblos que son de puros cristianos donde ni cárcel tienen, porque se supone que entre puros cristianos las cosas son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo de hoy? Queremos todo cómodo, fácil y sin ninguna presión. Oye, si Cristo dio todo por nosotros,
que no valdrá la pena que, aunque nos digan, ya no nos junten o lo que sea, estemos dispuestos a esas pequeñas cosas. No creo que te maten por eso. Yo escuché de mi pueblo hace ya muchos años que un vecino de nosotros, de la familia, donde la casa paterna de mis papás, que un día agarró un machete y un costal, no sé si saben lo que es un costal, y le dijo a su esposa: ¿a dónde vas? Voy a cortar algunas cabezas de aleluyos que andan por aquí compartiendo su mensaje. Literalmente, o sea, no, esto me lo contó mi familia. Y eran personas de Zaguayo que iban a compartir ahí al pueblo. Y no hace mucho, Bueno, ¿a qué estamos dispuestos nosotros, hermanos? A veces ni a venir a la reunión, ni venir a varones, a mujeres, cuando son oportunidades para ser bendecidos y edificados, e invitar a alguien. ¿Cuántos tienen familia no creyente o conocidos, amigos no creyentes? Son oportunidades muy buenas para invitar a alguien. Bueno, Pablo y Bernabé habían expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de comer lo sacrificado a ídolos, de sangre, de animal ahogado, porque se le quedó la sangre en el cuerpo, y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Pásenla bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que estos que vinieron a inquietar a Pedro, fíjense, es que quiero resaltar esto, a un Pedro, el que ya había negado al Señor, pero el Señor lo había restaurado, ya resucitado, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: tú lo sabes todo, Señor, sabes que te amo, apacienta a mis ovejas. Y que era considerado como uno de las columnas fuertes de la iglesia. Pedro, Jacobo y Juan eran considerados columnas de la iglesia, pero flaqueó. Qué bueno que tenemos hermanos que nos ayudan cuando flaqueamos, ¿no? Aquí Pablo fue una bendición para Pedro, no fue un agresor de Pedro, fue una bendición para Pedro, porque ante la flaqueza de Pedro, él le dice: no está bien, Pedro. ¿Cuántos prefieren que nos digan que no estamos bien a que todos nos digan: no, hombre, está re bien y estamos mal? No. Le dio miedo a Pedro. Y fíjate, algo que parece insignificante de ya no comer con ellos, estaba negando una de las verdades del Evangelio: que todos los creyentes somos uno en Cristo. Todos somos un cuerpo en Cristo. ¿Cuántos les han pensado a veces que tenemos miles y miles de hermanos en Cristo en todo el mundo? Por eso el cristiano, cuando va a cualquier otra parte del mundo, encuentra familia, hermanos en Cristo. Yo en Estados Unidos he encontrado cientos de hermanos en Cristo. Y en cualquier lado donde vayas hay hermanos. En China hay hermanos en Cristo, en África, en India.
a donde quiera que vayas. El problema es de que otros siguieron el ejemplo de Pedro, de apartarse de los gentiles, incluyendo a Bernabé, un valioso colaborador de Pablo. Versículo 14 de Gálatas 2. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué es lo que nos dice lo que es recto y lo que no? La palabra de Dios, hermanos. El Evangelio no solo se refiere al mensaje de las buenas nuevas de salvación, sino a la palabra de Dios. Entonces él dice, yo vi que no andaba rectamente conforme a la palabra de Dios. Le dije a Pedro delante de todos. Ahora, eso dirían, ya ves, si lo exhibió, si lo... No, era para que los demás también aprendieran. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Eso era lo que el judío consideraba. No somos pecadores como los gentiles. Y ya Pedro había vivido experiencias para tener este entendimiento. En Hechos capítulo 10 y capítulo 11 encontramos, no lo vamos a leer ahorita, pero muchos saben que es la visita de Pedro a casa de Cornelio, un gentil, pero que había creído en Dios, pero todavía no había recibido claramente el mensaje del Evangelio de la salvación en Cristo Jesús. Entonces Pedro estaba ahí y empezó a tener hambre en la casa de un hermano y subió a la terraza y se durmió con hambre. Muchos no nos dormimos con hambre, pero Dios estaba preparando el corazón de Pedro y dice que en sueños vio un lienzo que bajó con animales de todo tipo, conejo, puerco, ovejas y de todo. La ley hablaba de animales inmundos y animales puros. Y el Señor le dijo, Pedro, ¿tienes hambre? Pues mata y come. Y pues veía tantos animales inmundos y dijo, no, Señor, yo nunca he comido puerco. No había probado las carnitas, hermanos. Y las de Michoacán, vaya que si vas a Guandacareo, si vas a Sinapecuaro, si vas a Quiroga, si vas a Zaguayo, a La Piedad, Morel, no, en todos lados. Y el Señor le dijo, no estoy con todo el pasaje, lo que yo santifiqué no lo llames inmundo. Pero lo estaba preparando porque venían de casa de Cornelio unas personas que envió Cornelio para decirle que fuera a visitarlos, porque el Señor le había dicho, manda llamar a Pedro. Y entonces cuando le dijeron, te buscan unos gentiles, el Señor le dijo, ve con ellos. Pero son gentiles, son inmundos. No los llames ya inmundos, ve con ellos. Y tú conoces la historia, que llegó a casa de Cornelio y le dijo, pues no sé a qué vengo, solo que el Señor me dijo que viniera. Y el Señor, ¿qué nos dice hoy a todos nosotros? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero es que ese vecino me cae gordo, a ese me echa la basura ahí, barre y la hace hacia el lado mío, o me deja la bolsa ahí para que yo le dé al de la basura, o se estaciona. Ay, hermano, no, a ese no. Bueno, a toda criatura, a todo aquel que no ha nacido de nuevo,
porque nosotros ya en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y a veces lo que hacemos es compartimos solo entre nosotros. Y el no cristiano, el no convertido, ¿qué? La esperanza es que nosotros les llevemos el evangelio, hermanos. Y llegó entonces Pedro y que empieza a predicarles del evangelio de Cristo Jesús. Cristo murió por nuestros pecados, ahí recibió la ira de Dios en la cruz del Calvario, en lugar nuestro, nos sustituyó a nosotros. Él pagó por nuestros pecados y ahora somos justos delante de Dios. Y dice que cuando Él les estuvo predicando el evangelio, vino el Espíritu Santo sobre ellos y hubo una gran salvación en ese lugar. Y Pedro dijo: ahora entiendo que también a los gentiles el Señor les ha dado el Espíritu Santo. Por cierto, hoy es la fecha más o menos del día de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. En los calendarios está señalado como el día de Pentecostés. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo de Dios? Pues deberíamos de movernos por el Espíritu Santo. Así que Pedro ya había sucedido esto, sabía que Dios había quitado la separación entre gentiles y judíos, pero sin embargo por la presión de los que venían supuestamente de parte de Jacobo, flaqueó. ¿Cuántos aquí se han doblado un poquito ante cierta intimidación? A veces la carne nos gana, hermanos, pero Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No, pues es don Juan. No le hace don Juan, también necesita a Cristo. Es tal personalidad, necesita a Cristo. No, es que ese es bien tremendo, necesita a Cristo. Todo el que no tiene a Cristo está perdido, va camino a la destrucción eterna, hermanos. Por eso no podemos intimidarnos por cualquier cosa, sino al contrario, esfuérzate y sé valiente, hermano. Eso le dijo el Señor a Josué antes de entrar a conquistar la tierra prometida. No era cualquier cosa, no llevaba un ejército con pertrechos, con armas, no le estaban mandando misiles como ahora a Ucrania o en esa guerra. No, ellos venían del desierto, venían de ser esclavos 40 años en el desierto. Sin embargo, el Señor le dice: porque yo estaré contigo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Acuérdate del ejército de Faraón, que ustedes no tuvieron que levantar ni una sola espada. No hay para qué peleen ustedes. Y Él los destruyó. Obviamente en la conquista sí pelearon, pero las victorias las daba el Señor. En la primera ciudad no, en Jericó, el Señor les dio una victoria impresionante. Pero ¿qué tuvo que hacer Josué? También animar al pueblo. Oye, eso de dar vueltas, y pudo haberle movido también. No, pues ¿qué pasa contigo, Josué? Pero él fue valiente, hizo las cosas a la manera de Dios y Dios les dio una gran victoria. Así que no nos amedrentemos, hermanos. Versículo 16. Sabiendo, le dice, es un diálogo de Pablo acerca de lo que aconteció con Pedro, no pierdas de vista eso. Está hablando de este suceso y dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Mira, Pablo, Pedro, Juan y todos, ¿qué hicieron para tener vida eterna? ¿Esgrimir su judaísmo? No.
ellos también creyeron en Jesucristo y fueron salvos no por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pedro está en el cielo por su fe en Jesucristo. Pablo también, y todo verdadero creyente está en el cielo si ya murió. Y los que no, estaremos allá. Porque este mundo es una transición solamente. Este mundo será deshecho un día totalmente. Y muchos tenemos unas raíces tan profundas en este mundo, en las pertenencias, en las cosas, se van a quedar. Es más, el día que nos muramos, nada nos llevamos, todos lo sabemos, pero no, pareciera que estamos anclados a este mundo. No, debemos anclarnos con Cristo en Dios. Ahí es donde está nuestra ancla firme. Así que dice Pablo, nosotros, tú Pedro y yo, Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia dice que el que transgrede la ley en una sola cosa, se hace transgresor de toda la ley. Más de 600 mandamientos. O sea que si solo mientes, también eres homicida, adúltero, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera. Somos pecadores totalmente. Solo Jesús nos limpia de todo pecado. Versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Imagínate volver a los rituales de la religión. Pues estamos desechando la gracia de Cristo y nos volvemos transgresores. No, somos salvos por la fe en Jesucristo. En la ley nunca nadie encontró la salvación, todo fue por fe. Abraham, dice la Escritura, que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia antes de la ley. ¿Por qué fue salvo Noé y su familia? Por fe en Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Pero era grave lo de Pedro. Podría desviar a la gente hacia las tradiciones. No hay nada que pueda completar la salvación que Jesús proveyó en la cruz del Calvario. Su salvación, su obra redentora es perfecta totalmente. Es suficiente para ser justificados y limpiados de todo pecado. Si no, fíjate, lo contrario es decir que la obra de Cristo no es suficiente, que Jesús no es el Salvador perfecto. Es algo tremendo. No, es que aparte necesito hacer esto y aquello y aquello. Le estás agregando a la obra de Cristo. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Como cristianos o como religiosos solamente? Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, dice Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, ¿con quién? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Diga esto, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, mi vida, mi estilo de vida, mis decisiones, mis conversaciones, cómo llevo mi familia, cómo obedezco a mis padres, cómo trato a mi esposa, al esposo, etcétera. Todo lo que hago debe ser
conforme a lo que Jesucristo hace en nosotros. Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. Hermanos, cuando alguien te roba, pues te la quita la fuerza. Y muchos han muerto por no soltar el teléfono o la cartera. ¿Por qué aman tanto el teléfono? Es que ahí tengo todos mis contactos y el Facebook y el grupos de WhatsApp y Instagram y quién sabe, TikTok, no sé qué tanto hay. No, ¿cómo se lo voy a soltar? Y han muerto por un teléfono. O la cartera, no, es que hoy me pagaron. ¿Qué vale más? ¿La vida o esas cosas? Dios no nos ayudará cuando nos quitan algo. No nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Así que la ley decía: el que haga todas estas cosas vivirá. ¿Quién ha podido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, cumplir con toda la ley a la perfección? Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Ni David, un hombre conforme al corazón de Dios, ni Abraham, el padre de la fe, ni Noé, ni Adán. Pues obviamente ustedes saben la tragedia que vino por una transgresión. No, pues Pedro, Pablo, nadie puede ser salvado por la ley, porque nadie puede cumplirla a la perfección. El único que la cumplió se llama Jesucristo. Por eso Él era el Cordero de Dios, escogido, precioso, para ir y morir por nuestros pecados, sin mancha y sin contaminación. Así que si tú te quieres salvar por la ley, pues tú sabrás, pero no vas a poder. Pero al que no cometió pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo. Cristo pagó la pena de la ley. La paga del pecado es la muerte. Él murió, Él pagó la sentencia de la ley en la cruz del Calvario. Y nosotros fuimos los que quebrantamos la ley de Dios, pero Él murió en lugar de nosotros. Él ahí nos sustituyó. ¿Quién debía estar ahí en la cruz? Rito. Pero Jesús dijo: yo muero por ti. Por eso ahora ya no vivo yo, porque junto con Cristo yo también fui crucificado. Y ya no vivo yo. ¿Cuántos han cambiado radicalmente su vida después de conocer a Cristo? Hay mucha gente que dice: no lo puedo creer, no te reconozco ya. Qué bueno, porque Cristo nos dio una nueva vida. Hemos nacido de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De hecho, Juan dice que podemos todavía pecar eventualmente, pero no practicamos el pecado. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesús sigue obrando a nuestro favor. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si los confesamos, y nos limpia de toda maldad.
Así que cuando Cristo murió en la cruz, yo también morí. Él murió a la ley en el sentido de que cumplió todas las demandas de la ley. Por eso yo también he muerto para la ley. Ahora estoy bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que podemos transgredir los mandamientos de la ley. Si dice no robarás, no puedo decir que al cabo ya morí para la ley. No matarás, no, pues no importa, no. Sino que ya mi carne, mi tendencia al pecado ha muerto con Cristo. Porque muchos han llegado a ese extremo de decir estoy bajo la gracia y no bajo la ley y puedo hacer lo que quiera. Eso no es un pensamiento cristiano. No pasa nada, tú nada más ser responsable y puedes ir aquí, ir allá, hacer esto. No. Diga no. No. Si hemos muerto con Cristo, ¿cómo? O Pablo lo dijo en Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, era un argumento. En ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora vivimos una vida buscando la santidad por amor a aquel que murió por nosotros. Por eso Pablo en todos lados dice: quítese de vosotros toda amargura, maledicencia, soberbia, chisme, palabras deshonestas de su boca, etcétera. O sea, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Con Cristo estoy. ¿Cuántos dicen con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿De veras? Avísale a tu carne que estamos crucificados ahí con Cristo. Él nos llevaba en su corazón ahí en el Calvario. Ya ahora no soy hijo de Adán, soy hijo del segundo Adán, que es Cristo. Por un hombre, el primer Adán, entró el pecado, y por él la muerte a todos los hombres, porque heredamos cuando nacimos la transgresión de Adán, el hombre, el primer hombre. Pero por un hombre entró la salvación. Esto es Cristo Jesús. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo no murió para que yo haga lo que se me pegue la gana, sino para vivir una vida que le agrade a Él. Mira, en Mateo capítulo, creo que es 4, Jesús, después de bautizarse, dice que fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. ¿Se acuerdan? Y dice que vino el enemigo. Si quieren vamos ahí, Mateo 4. Sí, es 4. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahora nosotros debemos vivir su vida, rechazar el pecado. Y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo. Yo he escuchado a hermanos que dicen: es que Dios me puso esta tentación. Dios no tienta a nadie, ni es tentado por nadie.
Él sí nos puede probar nuestra fe, pero no ponernos tentaciones, porque, ay, es que me puso el Señor una tentación que no pude resistir. No. Aquí claramente dice que el tentador es Satanás, el diablo. Y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, entiéndase Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Quiero hacer una observación. Jesús citó la palabra porque Él la inspiró, Él la conoce, es su palabra también. Pero Satanás también la conoce y así ha engañado a muchos, citando la palabra, y usa ministros que son ministros del engaño, son mentirosos y citan cierta parte de las escrituras, pero meten el veneno de la mentira y la desviación. Aquí Satanás le citó la palabra al Señor para tentarlo con su misma palabra. Pero Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Quién es el único digno de adoración? Dios, el Todopoderoso. Y Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dale un aplauso al Señor, hermano. La alabanza, la adoración, nuestros servicios son para Dios, no son para un líder, un grupo, no, son para la gloria de Dios, y bendice a la congregación y bendice a muchos otros. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué le prometió el enemigo? Fama, poder, dinero, satisfacción. Que esas piedras se conviertan, tienes hambre, que esas piedras se conviertan en pan. Y te daré todo, te daré. Pues en ese tiempo ya el imperio romano era el que prevalecía. Te daré todo el imperio romano, te daré más allá. Todo le pertenece al Señor. De Dios, del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solo la tierra y su plenitud, el mundo dice, y los que en él habitan. Todos le pertenecemos al Señor. Lo triste es que unos para vida eterna con Él y otros para destrucción, porque decidieron ir hacia allá. Porque todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna con Él. Así que con Cristo estoy juntamente crucificado, y vienen las tentaciones y digo no, porque yo quiero agradar a aquel que me salvó. Vivo su vida porque Él vino a honrar al Padre también. Obedezco como Él nos muestra que obedeció. Dice Hebreos que por lo que padeció, aprendió, experimentó la obediencia. Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se hizo obediente.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Pero es nuestro ejemplo. Y cuando dice Pablo que ahora vivo la vida de Cristo, a esto se refiere. Buscamos vivir como vivió Cristo. No somos como Cristo. No somos perfectos. Todavía tenemos debilidades y flaquezas. Todavía batallamos con esta carne. Pero también nos dio el Espíritu Santo, que nos da el poder para decir no al pecado, no a lo que ofende a Dios, y sí a lo que levanta y exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ahora, diga hoy, cada día vivo en la carne, lo vivo para agradar a Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me sigue amando. Y me demostró su amor al grado que dio su vida por ti y por mí. Por cada uno. Tú dices, fue por todos, sí, pero Él te tenía a ti en su mira, en forma personal. Su salvación es universal, sí, para todas las personas del mundo, pero es personal. Él estaba pensando en ti cuando iba rumbo a esa cruz. Así que vivamos como es digno de Cristo, hermanos, agradándole en todo. Diga en todo, eso dice la Biblia. En todo. Gloria a Dios que va a enviar lluvia, mira. Y termina diciendo Pablo, versículo 21, no desecho, no rechazo, en otras palabras. Al contrario, aprecio en lo más que puedo la gracia de Dios. Muchos han desechado la gracia de Dios y se han vuelto a las obras o a otros evangelios. Pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por hacer obras, por comportarme así o así, pienso que le agrego a la salvación, o que eso asegura mi salvación, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió para darnos vida eterna, para darnos vida y vida en abundancia. Mira, Pablo dijo en Romanos 10, versículo 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ¿se qué? Se confiesa para salvación. ¿Cuántos han hecho una oración de confesión? Mira, y vuelvo al punto que decía el bautismo, es muy fácil ahora. Pero ¿sabes lo que representaba en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos? Representaba mucho peligro y riesgo, porque los romanos consideraban al César, que significa Señor, a su gobernante como un Dios. Y decir delante de un soldado romano, delante de personas o ciudadanos romanos, Cristo es el Señor, corría el peligro de muerte. Vuelvo al punto. Hoy en día estamos muy cómodos y muy fácil en el cristianismo. Y nos excedemos en eso y queremos más comodidades. Cuando el ser cristiano representaba oponerse a todo lo que este mundo nos ofrece y nos promueve. Por eso Juan dijo, no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este sistema de este mundo, los deseos de los ojos,
los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que ahora muchos fácil dicen yo confieso que Jesús es el Señor, pero es también solo algo intelectual, no es de corazón. Pero lo hacen en un grupo cristiano, pero hazlo en tu escuela, hazlo en tu trabajo, hazlo en tu familia que es muy religiosa. Jesús es el único Salvador, Él es el único camino para llegar al Padre. No hay más mediadores, no hay más redentores, ni corredentores, ni mucho menos. No hay religión que lleve a nadie al cielo. El único que lleva al cielo se llama Jesucristo. Hazlo, confiesa que Jesús es el Señor. Y no hago esto porque soy cristiano, y no bebo, no me emborracho, no voy al antro, no ando ahí bailando los ritmos esos centroamericanos hoy en día, no ando ahí diciendo palabrotas, no ando fumando marihuana. Ya es legal, hermano. Sí, pero vas a empezar a volar. No ando deseando otras mujeres, no ando ahí temiendo el día de mañana. Confía en Dios, demuestra que somos cristianos. Me ha pasado esto, pero confío en Cristo. Confesamos a Cristo como nuestro Señor, y Él prometió que estaría con nosotros y que no nos dejaría ni nos desampararía. Confesémoslo, no solo de palabra, con lo que hacemos. ¿Y por qué no haces esto? Porque soy cristiano. Pero muchos dicen, no, soy de la secreta. ¿Conoces a alguien de la secreta? Yo conozco. Ponte de pie, hermano.